Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy regresamos con la ciencia y con los animales extintos, con un mini documental sobre los mayores mamíferos depredadores de la historia. Poderosos y aterradores, estos animales sembraron el pánico entre la fauna de sus respectivas épocas. Pero ¿para qué esperar más? Desde el canal Ciencia, Historia y Deporte, los mamíferos más aterradores de la historia. Esmilodón. El también conocido como tigre dientes de sable por sus enormes dientes, es uno de los más famosos miembros de esta lista. No solo por la película de animación H. Eyes, donde el personaje de Diego pertenece a esta impresionante especie. También por el aspecto intimidante que sus gigantescos caninos le proporcionan. Habitó todo el continente americano desde hace 2,5 millones hasta 12.000 años aproximadamente, cuando se extinguió al aumentar la competencia por las grandes presas con un nuevo y efectivo depredador: los humanos. Estos félidos monstruosos llegaron a medir con su mayor especie, el Esmilodon populator, 1,2 metros de altura, 2,6 de largo y llegar a pesar hasta 450 kilos, con unos dientes de hasta 18 centímetros. Fue el máximo depredador de su ecosistema, cazando a las mayores presas existentes, como el bisonte, el Megatherium, un tipo de perezoso gigante, e incluso llegando a devorar crías de mamut o mastodonte. Su táctica para la caza eran ataques coordinados en manada y atacar en grupo a presas enormes que no se podían abatir con un solo esmilodón, semejante a como hacen los leones en la actualidad. Sobre cómo utilizaban los caninos estos depredadores no hay un consenso definido. Algunos paleontólogos postulan que sus dientes eran grandes pero frágiles, por lo que solo eran usados cuando la presa estaba inmovilizada por el ataque de varios miembros de la especie, cortándole la yugular u otras zonas blandas. Otros, en cambio, afirman que algunas heridas encontradas en cráneos de otras especies de su época solo pueden ser explicadas por la mordida de un dientes de sable. Por tanto, sus caninos no serían tan frágiles. Una interesante curiosidad sobre esta especie es que el llamado tigre dientes de sable no existe. Realmente serían félidos dientes de sable, y no hace referencia a una sola especie, sino a toda una familia de estos mamíferos que presentan este tipo de dentición como característica común. Algunos otros de estos eran el Dinofelis, el Machairodus o el Thylacoschilus. Su nombre significa diente de cuchillo. Oso gigante de cara corta. Este monstruoso oso era una bestia de tales proporciones que dejaría pálido a cualquiera de sus parientes actuales. Colosal, fuertemente armado, era un letal depredador. Su nombre científico es Arctodus simus. Habitó en Norteamérica desde hace 2,5 millones a 10.000 años aproximadamente, siendo competencia por las presas con el anteriormente mencionado Esmilodón.
Se piensa que la competencia con su pariente, el oso pardo u oso grizzly, por las grandes presas pudo acabar con esta especie, ya que su primo más pequeño supo optimizar mejor la disminución de grandes herbívoros. Como muchos otros de sus parientes actuales, era omnívoro, lo cual le permitía alimentarse de distintas fuentes de alimento según estuvieran disponibles. Y esto, sobre todo para un animal tan grande, era toda una ventaja. Poseía unas proporciones totalmente descomunales para su género, con 1,8 metros de altura, 3 de largo y 1,6 toneladas de peso. Era considerablemente más grande al mayor oso vivo en la actualidad, el oso polar. Además, cuando se erguía sobre sus dos patas, llegaba a medir 3,6 metros de altura. Existen pruebas de que los humanos llegaron a interaccionar con esta bestia durante un cierto periodo de tiempo. Hay evidencia a través del registro fósil de interacciones con tribus de la cultura Clovis. Tenían un morro más corto y chato que la mayoría de úrsidos catalogados hasta hoy en día. Por esta razón recibieron su apodo como osos de cara corta. Su nombre científico significa oso del norte. Andriusarchus. Este mamífero de pesadilla tiene como nombre científico Andriusarchus mongoliensis, ya que sus primeros restos fueron hallados en Mongolia. A pesar de su aspecto aterrador, semejante a un cruce entre lobo y cocodrilo, este mamífero pertenece al orden Artiodactyla. ¿Y esto qué significa? Pues que sorprendentemente está más emparentado con cabras, ciervos, jirafas o jabalís que con cualquier carnívoro actual. Podría verse como una versión carnívora y demoníaca de los actuales caballos. Habitó en la zona de Asia Central desde hace 45 a 41 millones de años. Era gigantesco, con 1,8 metros de altura, 3,8 de largo y pesando 1 tonelada. Con ese titánico tamaño y monstruosas mandíbulas, se permitía el lujo de cazar a los mayores herbívoros de su época, como el Embolotherium, un pariente cercano del rinoceronte, pero bastante más grande, que llegaba a pesar hasta 4 toneladas. Hay multitud de evidencias fósiles de la relación presa-depredador entre estas dos especies. Por su fisionomía de largas patas anteriores, se piensa que era un excelente corredor, y también que poseía una potente mordida, capaz incluso de triturar huesos. Su nombre significa literalmente el jefe Andrius, o el gobernante Andrius, en honor a su descubridor, Roy Chapman Andrius. Yaenodon. Otro mamífero de pesadilla que puede recordar un tanto a las actuales hienas, pero que no están tan emparentados como su aspecto puede dar a entender. De nombre científico Yaenodon gigas, habitó en la actual Asia desde hace 42 a 15 millones de años. Si bien existían otras especies de estos habitando en zonas de Norteamérica, África y Europa, ninguna era tan grande y poderosa como sus parientes asiáticos. Con 1,5 metros de alto, 3 metros de largo y 350 kilos de peso, podría no solo competir, sino muy probablemente superar a cualquiera de los depredadores actuales, a excepción de los dos que tenemos reservados para el final de esta lista. Su dieta estaba formada por caballos ancestrales y calicóteros, un mamífero de gran tamaño
relacionado con los tapires, caballos y rinocerontes actuales. Finalmente, se extinguieron por la competencia de un nuevo depredador, que a pesar de ser menor en tamaño que el Llanedón, era más inteligente y trabajaba mejor en equipo. Este no era otro que el conocido como osoperro, Amphithyon ingens, pariente directo de los actuales úrsidos y cánidos. Su nombre significa diente de hiena. Daeodon. Imaginemos por un momento que el demonio decide dedicarse a la ingeniería genética. Captura un jabalí y empieza a modificarlo para que se parezca a su idea monstruosa de este animal. El resultado sería un Daeodon. Este mamífero, emparentado cercanamente con cerdos y jabalí, parece sacado del mismísimo abismo. De nombre científico Daeodon shoshonensis, habitó en la zona central de Asia desde hace 29 a 19 millones de años. De proporciones y aspecto intimidantes, con 1,8 metros de alto, 3 metros de largo y cerca de 1 tonelada de peso. Su cráneo de 90 centímetros y unos dientes enormes y desiguales le proporcionaban una gran fuerza de mordida, lo cual era su principal arma para la caza. Realmente, como sus parientes actuales, esta especie era omnívoro, alimentándose de todo aquello que podía, incluido carroña, aunque cuando lo necesitaba, cazaba solo y presas de gran tamaño que su poderoso cuerpo y mandíbulas le proporcionaban sin problemas. De aspecto grotesco y aterrador, fueron finalmente extinguidos por la competencia con otros depredadores más eficientes, como los ya mencionados osos perros. Quizá no tan masivos, pero capaces de cazar en equipo y con una mayor inteligencia. Su nombre significa diente terrible. Oso polar. Nos encontramos con el primer miembro de esta lista que habita el planeta en nuestros días. El oso polar u oso blanco, de nombre científico Ursus maritimus, es el mayor mamífero terrestre depredador de nuestros días. Viviendo exclusivamente en el círculo polar ártico, se adaptó para poder acercarse a sus presas sin ser visto, tomando ese color de pelaje tan característico que lo diferencia básicamente de su familiar más cercanamente emparentado, el oso pardo, del cual su linaje se separó hace unos 150.000 años. Haciéndose valer de su camuflaje blanco, puede llegar a ser más difícil de detectar para sus presas, salvo cuando ya es letalmente tarde. Con 1,5 metros de alto, 3,6 metros de largo y cerca de 1 tonelada de peso, este titán blanco caza todo aquello que se le antoja dentro de su hábitat. Focas, renos o incluso morsas están dentro de su dieta que, a diferencia de la mayoría de osos, es estrictamente carnívora. Con un cuerpo masivo y necesitando grandes cantidades de energía para sobrevivir en un entorno tan extremo como es el Ártico, comen alrededor de 30 kilos de carne al día. Existe un cruce entre oso blanco y oso pardo o grizzly, llamado oso grolar, siendo muy similar en tamaño a nuestro protagonista. A pesar de la imagen simpática que se tiene de estos osos por su aspecto un tanto enternecedor, no nos llevemos a error. Es un monstruo depredador fiero y terrorífico. Tigre de Siberia.
otro de los miembros no extintos de la lista. Precioso miembro de la familia de los félidos, es también una máquina de matar que puede acabar con casi cualquier presa, ya que es el mayor félido que existe en el planeta. Su hábitat se encuentra en Asia, aunque se ha reducido considerablemente por la caza, como deporte y para proteger al ganado de sus letales ataques. Muchas veces se piensa que es algo así como un perro grande. Nada más lejos de la realidad. Este auténtico depredador alfa es grande y poderoso, igualando prácticamente en tamaño al anteriormente mencionado Smilodon, llegando a medir 1,1 metros de altura, 3 metros de largo y pudiendo pesar hasta 400 kilos. Con este tamaño y cazando de forma individual, ya que son extremadamente territoriales y solo se juntan durante la época de apareamiento, es el principal depredador de grandes herbívoros que existen en Asia, como alces, jabalís, ciervos y todo aquello que tiene la desgracia de cruzarse en su camino. Se han documentado casos donde ha sido capaz de dar muerte a osos de gran tamaño, como osos negros y pardos, que se encontraban en su zona de caza. Su sistema para atrapar las presas es distinto al del Smilodon o el león. Al cazar de forma individual, emboscan a su presa, saltando a su espalda y partiéndole las cervicales con un potente mordisco en la zona del cuello. Es un majestuoso miembro de la familia de los félidos, que no de los felinos. Los mencionados félidos se subdividen en dos tipos: felinos y panterinos. Estos últimos incluyen a los tigres, leones, leopardos y jaguares, y su versión negra, las panteras. El resto, como los gatos, son felinos. Una forma sencilla de distinguir a los miembros de cada subfamilia es esta: si ruge, es un panterino. Pues esto ha sido todo por el momento. Esperamos haberos entretenido con esta lista de terroríficos mamíferos depredadores. Todos son majestuosas criaturas que caminaron alguna vez o lo siguen haciendo a día de hoy por nuestro planeta. Si no los conocíais, nos alegra haberlos presentado. Y si sabíais de su existencia, esperamos haberos proporcionado algunos datos nuevos e interesantes sobre estos. Y hasta aquí nuestro mini documental de temática científica. No tardaremos en volver a abordar nuevos vídeos sobre ciencia en el futuro. Pero para el próximo nos toca volver a la historia, explicando la vida de la increíble reina guerrera Boudica. Gracias por ver el vídeo y un saludo.